¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios querría que fueras muy rico? Es una pregunta que muchos cristianos no se hacen a menudo, pero la Biblia tiene mucho que decir sobre la riqueza. Y no se trata solo de riquezas espirituales. De hecho, el deseo de Dios de que su pueblo prospere va mucho más allá de las ganancias materiales. Hay un propósito detrás de ellas. En el video de hoy, vamos a explorar por qué Dios quiere que usted sea rico y cómo la prosperidad financiera encaja en su plan más grande para su vida. Descubrirá que la riqueza no es solo para su comodidad personal, sino que puede ser una herramienta poderosa para bendecir a otros, hacer avanzar el reino de Dios y cumplir su voluntad. Le sorprenderán las verdades bíblicas que descubriremos y cómo puede alinear sus finanzas con el propósito de Dios para usted. Quédese con nosotros mientras revelamos las razones más profundas detrás de la prosperidad y cómo puede aceptar las bendiciones financieras que Dios tiene reservadas para usted. La riqueza como una bendición y una promesa de Dios. La idea de la riqueza como una bendición y una promesa de Dios está profundamente arraigada en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el pacto de Dios con Israel no es solo espiritual, sino también material. Dios promete prosperidad a quienes siguen sus mandamientos. En Deuteronomio 28, 11, 12, dice: El Señor te concederá prosperidad abundante en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tu tierra, en la tierra que juró a tus antepasados que te daría. Aquí, la riqueza se ve como un signo del favor de Dios y de su promesa pactada de bendecir a su pueblo. Dios no solo quiere que sobrevivamos, sino que prosperemos. El Salmo 35, 27 dice: Sea magnificado el Señor, que se deleita en la prosperidad de su siervo. Este versículo deja claro que Dios se complace en bendecir a su pueblo, y su deseo es que sus hijos experimenten prosperidad. La Biblia nos enseña que la riqueza no es inherentemente mala, sino que es un buen regalo de Dios, destinado a bendecir a su pueblo y a cumplir sus propósitos. Esta promesa de riqueza va más allá de la mera ganancia material. Habla de la plenitud de vida que Dios ofrece. En Juan 10:10 Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida plena incluye abundancia emocional, espiritual y sí, incluso financiera. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, desbloqueamos la promesa de abundancia en todas las áreas de la vida, incluyendo la riqueza. El papel de la riqueza en el avance del reino de Dios. Una vez que entendemos que la riqueza es una bendición y una promesa de Dios, el siguiente paso es darnos cuenta de que tiene un propósito mayor: hacer avanzar el reino de Dios. A lo largo de la Biblia, la riqueza no se ve solo como algo para el disfrute personal, sino como un recurso para ser utilizado con fines divinos. En Mateo 6:33 Jesús enseña: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos muestra que nuestra búsqueda de la riqueza no debe ser por razones egoístas, sino para honrar a Dios y promover su reino en la tierra. Jesús ilustró este concepto con la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, donde el amo confió a sus siervos recursos para que los administraran mientras él estaba ausente. Los siervos que invirtieron sabiamente e hicieron crecer la riqueza de su señor fueron recompensados, mientras que el que escondió su talento por miedo fue reprendido. El mensaje central aquí es que la riqueza es una herramienta para expandir la obra de Dios. Al igual que a los siervos se les confiaron talentos, a nosotros se nos confían recursos que debemos administrar fielmente, no para beneficio personal, sino para construir el reino de Dios. La iglesia primitiva también comprendió este principio. En Hechos 4, 32, 35, los creyentes compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Este sentido de comunidad y generosidad era fundamental para la misión de la iglesia primitiva y muestra cómo la riqueza puede utilizarse para hacer avanzar el reino de Dios, cuidando de los demás y satisfaciendo las necesidades de la comunidad.
El objetivo último de Dios no es solo que acumulemos riqueza, sino que esa riqueza se utilice para promover sus propósitos en la tierra, ya sea apoyando ministerios, ayudando a los pobres o proporcionando recursos para la evangelización. La prosperidad como herramienta de generosidad y ayuda a los demás. A medida que profundizamos en cómo la riqueza sirve a los propósitos de Dios, encontramos que la prosperidad está directamente ligada a la generosidad. En 2 Corintios 9:8, Pablo escribe: «Y poderoso es Dios para bendeciros abundantemente, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis en toda buena obra». La prosperidad no consiste en acaparar riquezas para nosotros mismos, consiste en estar equipados para ayudar a los demás. Dios nos bendice abundantemente para que podamos ser una bendición para otros. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de cómo la riqueza debe utilizarse en beneficio de los demás. En el Antiguo Testamento, se ordenó a los israelitas que dejaran los bordes de sus campos sin cosechar para que los pobres y los extranjeros pudieran recoger alimentos. Levítico 19:9-10. En el Nuevo Testamento, los primeros cristianos vendían sus posesiones y daban a quien lo necesitara. Hechos 2:44-45. Este espíritu de generosidad es fundamental en el camino cristiano, y la riqueza es una herramienta a través de la cual podemos servir a los demás. Jesús mismo enseñó la importancia de la generosidad en la historia del ácaro de la viuda, Marcos 12:41-44, donde una viuda pobre dio todo lo que tenía, demostrando que el valor de un regalo no está en su tamaño sino en su sacrificio. Cuando vemos la prosperidad a través de la lente de la generosidad, pasa de ser una cuestión de acumulación a ser una cuestión de distribución. La prosperidad nos permite satisfacer las necesidades de los demás, ya sea dando a los pobres, apoyando ministerios o ayudando a los de nuestra comunidad. El propósito último de Dios para la riqueza es utilizarla como herramienta para bendecir y elevar a los demás. De este modo, nuestra prosperidad se convierte en un poderoso vehículo para hacer avanzar el reino de Dios. Al reflejar su amor y generosidad en el mundo, el deseo de Dios es que tengas abundancia, no carencia. Por último, debemos entender que el deseo de Dios para nosotros no es vivir en la pobreza o la carencia, sino experimentar la abundancia. En 2 Corintios 8:9, Pablo nos recuerda que, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto habla del corazón del deseo de Dios para sus hijos. Que no nos falte sino que seamos colmados de todas las bendiciones que Él tiene para ofrecer. La abundancia no significa el exceso por el exceso, significa vivir en la suficiencia y el desbordamiento de la provisión de Dios. El Salmo 23:1 declara: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su voluntad, se nos promete que Él proveerá todo lo que necesitamos. Esta promesa de abundancia no es solo para las cosas materiales, sino que abarca la paz, la alegría y la plenitud en todos los ámbitos de la vida. Las enseñanzas de Jesús en Mateo 6:25-34 muestran que preocuparse por nuestras necesidades es innecesario. Dios cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, y sin duda cuidará de nosotros. Cuando nos alineamos con el reino de Dios y sus propósitos, nos posicionamos para experimentar la abundancia que Él desea para nosotros, no solo en riqueza, sino en todos los aspectos de la vida. Vivir en abundancia significa que reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y estamos llamados a administrarlo sabiamente. Cuanto más buscamos a Dios y su justicia, más nos abrimos a su provisión. Esta abundancia no es solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea, ya que la utilizamos para bendecir a los demás y promover su reino. La riqueza y la gloria de la provisión de Dios. La riqueza no consiste solo en acumular recursos o alcanzar el éxito financiero. Es también un reflejo de la gloria y la provisión de Dios.
A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios provee para su pueblo, a menudo de manera milagrosa para mostrar su poder y fidelidad. En Deuteronomio 8:18, Dios recuerda a su pueblo: pero acuérdate del Señor, tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riquezas. Este versículo subraya la idea de que la riqueza es un don de Dios, y Él merece la gloria por los recursos que tenemos. La provisión de Dios va más allá de satisfacer las necesidades básicas. Demuestra que nos cuida en abundancia. En Filipenses 4:19, Pablo asegura a los creyentes: y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. La riqueza es un reflejo del carácter de Dios. Él es un proveedor generoso que desea bendecir a sus hijos en abundancia, no para obtener ganancias egoístas, sino para demostrar su amor y satisfacer nuestras necesidades. La historia de la travesía de los israelitas por el desierto es una poderosa ilustración de la provisión de Dios. A pesar de su desobediencia en ocasiones, Dios les proporcionó continuamente maná del cielo, agua de una roca e incluso codornices para alimentarlos. Éxodo 16, números 11. De la misma manera, Dios provee para nosotros, mostrando su fidelidad y gloria a través de su provisión. Cuando experimentamos prosperidad, no se trata de nosotros. Es un testimonio de la bondad de Dios y de su capacidad para proveer a quienes confían en Él. Como creyentes, reconocer que la riqueza es un resultado directo de la gloria y la provisión de Dios nos mantiene humildes y agradecidos. La riqueza debe apuntar hacia Dios, recordándonos que debemos dar gracias y alabar todo lo que Él nos provee. Este reconocimiento también cambia nuestra perspectiva sobre cómo usamos nuestra riqueza. Somos meros administradores de los recursos que Él nos ha dado, y estamos llamados a usarlos para promover su reino y servir a los demás. Liberarse del espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza no se refiere únicamente a la falta de posesiones materiales, sino también a una mentalidad que puede limitar nuestra capacidad para confiar en la provisión de Dios y caminar en la plenitud de sus bendiciones. Puede manifestarse como miedo, inseguridad o la creencia de que no somos dignos de la abundancia de Dios. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tenemos una mentalidad de pobreza, podemos creer que estamos destinados a la carencia o que la riqueza es mala o inalcanzable para nosotros. Pero la Biblia enseña claramente que Dios quiere que nos liberemos de esta mentalidad y vivamos en la abundancia que Él ha preparado para nosotros. Jesús ofrece un cambio radical de mentalidad cuando dice en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La plenitud de vida incluye la liberación del espíritu de pobreza. El designio de Dios no es que vivamos en constante temor a la carencia o que vivamos con una mentalidad de escasez, sino que confiemos en su provisión y abracemos su promesa de abundancia. Liberarnos del espíritu de pobreza requiere renovar nuestras mentes y aceptar la verdad de que Dios es un proveedor generoso. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda situación, mediante oración y ruego con acción de gracias. Esta promesa de paz y provisión está a nuestra disposición cuando confiamos en la capacidad de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. Al rechazar la mentalidad de pobreza y abrazar la promesa de prosperidad de Dios, nos abrimos a experimentar sus bendiciones en cada área de nuestras vidas. El llamamiento bíblico a la mayordomía y a una sabia administración. Uno de los principios clave que la Biblia enseña sobre la riqueza es la importancia de la mayordomía. Estamos llamados a administrar sabiamente lo que Dios nos da. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús ilustra la responsabilidad que tenemos de administrar nuestros recursos. Los siervos que invirtieron sus talentos sabiamente fueron recompensados, mientras que el que escondió su talento fue reprendido. Esta parábola nos enseña que Dios nos confía recursos, no solo para que los disfrutemos nosotros mismos,
sino para que los utilicemos sabiamente para su reino y sus propósitos. En Proverbios 21:20 dice: Los sabios acumulan alimentos selectos y aceite de oliva, pero los necios engullen los suyos. Este versículo resalta la importancia de ahorrar, planear y ser sabios en nuestras decisiones financieras. La mayordomía no consiste solo en diezmar o dar, sino también en administrar el dinero, el tiempo y los recursos que Dios nos ha confiado. Esto incluye presupuestar, ahorrar, invertir y utilizar nuestra riqueza para fines eternos. Jesús también habla de la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas cuando dice en Lucas 16:10: A quien se le puede confiar muy poco, también se le puede confiar mucho. Este principio enseña que la administración sabia de nuestras finanzas en las áreas pequeñas nos llevará a una mayor responsabilidad y bendiciones en el futuro. La mayordomía apropiada incluye tomar decisiones que honren a Dios y se alineen con su voluntad, y requiere que seamos intencionales y disciplinados en el manejo de lo que Él nos ha dado. La mayordomía también tiene que ver con la generosidad. Cuando administramos nuestras finanzas sabiamente, estamos en una mejor posición para ayudar a los necesitados y financiar los propósitos del reino. Proverbios 3:9-10 nos anima a honrar a Dios con nuestras riquezas, diciendo: Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus cosechas. Entonces tus graneros se llenarán a rebosar, y tus tinajas rebosarán de vino nuevo. La mayordomía sabia y la generosidad van de la mano, creando un ciclo de bendición y provisión. Vivir el propósito de Dios a través de la libertad financiera. La libertad financiera es más que estar libre de deudas o tener un ingreso confortable. Se trata de alinear nuestras vidas financieras con el propósito de Dios. El objetivo final de la libertad financiera no es la autosuficiencia, sino tener la libertad de servir a Dios y a los demás, sin estar agobiado por las cargas financieras. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte contra el amor al dinero diciendo: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, también nos anima a perseguir la piedad con contentamiento, que trae la verdadera ganancia. La libertad financiera consiste en tener lo suficiente para vivir cómodamente mientras usamos nuestros recursos para la obra de Dios. Cuando vivimos el propósito de Dios a través de la libertad financiera, somos libres para dar, servir y apoyar causas que promueven su reino. Hechos 20:35 nos recuerda la bendición de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. La libertad financiera nos permite vivir nuestro propósito ayudando a otros, apoyando ministerios e invirtiendo en el trabajo del reino, ya sea local o globalmente. Vivir con libertad financiera significa que el dinero no nos controla a nosotros, sino que nosotros lo controlamos a través de decisiones sabias, buena administración y un corazón generoso. Cuando vivimos de esta manera, reflejamos la bondad de Dios y los propósitos de su reino en la tierra. Al abrazar la libertad financiera, nos posicionamos para ser vasos de bendición, listos para ser usados por Dios para hacer un impacto eterno en las vidas de otros. Como hemos explorado hoy, el deseo de Dios de que seamos ricos va mucho más allá de la ganancia personal. La riqueza, vista a través de un lente bíblico, es una herramienta que Dios usa para bendecir a otros, hacer avanzar su reino y permitirnos vivir la vida abundante que Él ha prometido. Desde liberarnos de un espíritu de pobreza hasta adoptar una mayordomía sabia y vivir generosamente, cada aspecto de la prosperidad financiera se alinea con el propósito mayor de Dios para nuestras vidas. A medida que usamos nuestra riqueza en alineación con su voluntad, no solo experimentamos sus bendiciones, sino que también nos convertimos en instrumentos a través de los cuales su reino puede crecer. Si este video te ha inspirado, asegúrate de darle me gusta, compartirlo y suscribirte para obtener más ideas sobre cómo la fe y la riqueza se entrecruzan. Además, me encantaría saber de ti. ¿Cómo sientes que Dios te está llamando a usar tu riqueza para su gloria? Deja un comentario abajo y continuemos esta conversación juntos. Sigan siendo bendecidos y crezcamos en su abundante provisión.
Gracias por ver este video y que tengan un día bendecido.